Estamos viendo este salmo que nos habla de esa marcha y que se cree que fue compuesto cuando trasladaron el arca de la casa de Obed-Edom a su nuevo sitio, el santuario de Israel. Entonces hemos visto cómo el autor David, que aquí sí tenemos la certeza de que es David, pudo él equiparar o comparar, mejor dicho, esa marcha con el arca con la marcha que tuvo Israel muchos años antes, había tenido Israel muchos años antes con el arca. Y bien, pues estamos aquí siguiendo esta marcha. Hay algo que me llama mucho la atención de todo lo que vamos a ver. Si Dios quiere, vamos a ver hasta el versículo 14 el día de hoy. Y me llamó mucho la atención cómo se maneja que esta marcha realmente es la marcha de Dios. Se maneja un Dios todopoderoso, que despliega su poder de una manera impresionante, pero sin embargo es tierno y cuidadoso con su propio pueblo. Ese es un aspecto que se maneja. Y otro aspecto que se maneja es un Dios todopoderoso, y un pueblo débil. Qué importante en este momento es, digamos, en ese momento que se escribió el Salmo, Israel ya era una nación, tenía un rey, ya tenía un territorio. Si bien había sufrido durante 400 años por causa de su pecado muchas derrotas por parte de sus enemigos, también Dios a través de David la estaba fortaleciendo esa nación. Entonces, cuando Dios nos fortalece espiritualmente, es muy fácil que nos olvidemos cómo éramos antes. Es muy fácil que nos olvidemos de dónde nos sacó Dios. En esta parte del Salmo, Dios habla de muchas cosas. Bien que fuimos sacados del tiesto, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, Dios recubrió nuestras alas, ¿no?, de oro. Y eso lo dice en otras palabras. Pero finalmente podemos ver cómo David se acuerda de que no estaban fortalecidos porque ellos fueran un pueblo fuerte, sino porque tenían un Dios fuerte. En nuestras pruebas, las pruebas sirven para recordar en nosotros nuestras debilidades, que somos vulnerables, que somos débiles. Y bueno, pues es muy importante recordarlo para poder ver el poder de Dios que está atrás de nosotros, ¿no? Bien, pues vamos a comenzar. Vamos a leer. Carlos, ¿me ayudas, por favor? ¿Quieres leer del versículo 7 al 10? Sí. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios. A tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Bueno, vamos a ver rápidamente. Aquí dice el primero. Dice: oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, y de repente hace una pausa. ¿Por qué hacemos una pausa aquí? Si aparentemente iba a empezar un momento de descripción de que la creación se iba, o sea, delante de su presencia, los cielos iban a destilar y el monte Sinaí iba a temblar. Bueno, lo que pasa es que es muy importante ver aquí, esta no era la marcha del pueblo de Israel, esta era la marcha de Dios. Dios, o sea, a Moisés no se le ocurrió sacarlos del desierto. Moisés tampoco sabía cuál era la ruta que iba a seguir Dios para poderlos llevar a la tierra prometida. Sin embargo, Dios sí.
¿Sabes qué? Humanamente la ruta que ellos escogieron era imposible de salvar. Ellos no tenían barcos para poder cruzar el Mar Rojo. Ellos no conocían exactamente los lugares donde podían tener oasis o tenían los abastecimientos de agua para poder salir adelante en un lugar muy pesado, ¿no? En un sitio muy hostil para ellos. Sin embargo, podemos ver que esa marcha, era la marcha de Dios. Dios la había ideado desde hace muchísimo tiempo, desde la eternidad. Dios había pensado en todos por dónde llevarlos. Es muy curioso, al principio de esta marcha, cuando ellos acababan de salir de Egipto, se nos revela en el libro de Éxodo un pensamiento de Dios. Y dice, no los llevó por la tierra de los filisteos, porque ellos iban a ver guerra en ese momento y se iban a desanimar. Qué cosa tan curiosa. Dios pudo llevarlos a vencer a los filisteos, ¿no? Dios tenía el poder para llevarlos. Sin embargo, Dios en su sabiduría consideró que la prueba era demasiado fuerte para que ellos la pudieran soportar. Les dio una prueba, el pasarlos por el Mar Rojo y el acorralarlos con el ejército egipcio. Sin embargo, Dios tuvo esas razones de ver al pueblo. El pueblo no tenía que salir a luchar, sino tenía que esperar y ver cómo las aguas del mar se abrían. Entonces, Dios diseñó perfectamente esa marcha. Esa no era una marcha en donde el pueblo la dispuso y entonces Dios los acompañó, sino más bien Dios iba al frente de esa marcha. Solamente así te explicas que ellos pudieron haber salido con éxito de esa marcha, ¿no? A pesar de todas las vicisitudes que tuvieron, ¿no? Así que nuestro camino no es nuestro propio camino. Si tú has entregado tu vida a Dios, tu vida no te pertenece. Tu vida está perfectamente trazada por tu Creador y por tu Salvador. Los problemas que vienen adelante están perfectamente también diseñados para ti. No va a venir en un principio una prueba más fuerte de lo que puedas soportar, sino que Dios te va a dar la gracia para que puedas soportar. Muchas veces, desgraciadamente, nos hallamos quejando de lo que Dios ha traído a nuestras vidas. Pero no debemos de quejarnos, sino debemos de confiar, como dice el Salmo, en la pericia de sus manos. Dice el Salmo 78, 72. Es una parte hermosa y habla de Dios como pastor. Y dice, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Y bien, pues ya que pensamos en esto, pues vamos a ver cómo Dios hace que todo delante de Él se incline. Dice, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló de delante de Dios, del Dios de Israel. En esta parte del Salmo se nos habla de un despliegue del poder de Dios. O sea, los cielos de los cielos no pueden estar en su presencia. No puede, el Sinaí tembló al estar su presencia ahí. Dice, los cielos destilaron. Pareciera como si la creación misma hiciese una reverencia delante de Dios. Esto me recuerda un poquito cuando fue aquel sacrificio de Jesús. En esos momentos culminantes de ese sacrificio, en esos momentos donde Él sufrió el mayor de los tormentos, que era ser no solamente separado de su Padre, sino castigado por su Padre mismo, en esos momentos se pusieron tinieblas para no ver la creación, lo que estaba sucediendo con su Creador. Qué impresionante cómo la misma creación tiene reverencia delante de Dios. Bueno, sin embargo dice el Dios de Israel. Como diciendo, ese Dios todopoderoso, no se te olvide que es el Dios de su pueblo. Fue el Dios de Israel, bueno, sigue siendo el Dios de Israel y ahora es el Dios de su iglesia. Así que
aunque veamos en un futuro un montón de retos para nuestra iglesia, para nuestras propias vidas, es el Dios, ese es el Dios de Israel, el que está, el que seguimos su camino, ¿no? Dice, me gusta mucho esta parte que dice, abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Nos encontramos con un Dios que tiene unas inmensas y terribles manifestaciones de su poder. La tierra tiembla, el Sinaí tembló. El Sinaí estaba ardiendo en su presencia. Sin embargo, delante de su pueblo muestra un amor tierno, un cuidado, un gran cuidado delante de su pueblo. Y él además se toma el cuidado de reanimarnos. Él sabe que muchas veces el camino por donde caminamos es un camino como en el desierto, que nos deja exhaustos. Si tú vives para Cristo y si tú tienes oposición, si tú estás viviendo en diversas pruebas o aún estás viviendo en una situación en donde Dios te está disciplinando, Él sabe que esto es algo exhausto, que te deja exhausto. Sin embargo, a su heredad exhausta, Él la reanima. Se me imagina como los que están en las carreras de maratones y llegan al puesto de aguas o de naranjas. Y Dios sabe exactamente y tiene el cuidado de darnos de vez en vez esos dones, esas bendiciones que nos están reanimando, que nos llevan a considerarlo a Él, a considerar su camino, al saber que no estamos solos. Sabes que es muy importante, precisamente este es el punto de lo importante y del mandamiento de congregarnos. Porque cada vez que nos congregamos, también Dios utiliza el mensaje que Dios prepara para podernos reanimar. Sí, nos ubica, también nos ubica ese mensaje. Gracias a Dios que nos ubica y gracias a Dios que nos muestra cuando estamos caminando mal, ¿no? O sea, todos los días nos muestra eso, ¿no? Pero también nos reanima, porque nos dice, si Dios está trayendo esos mensajes en donde tenemos que arreglar nuestra vida, en donde tenemos que ajustar nuestra visión, es porque Él está poniendo esa confianza en que Él va a hacer este trabajo en nosotros. Y entonces de esa manera Él nos reanima. Y a tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Hay algo que reanima mucho en el pensar de Dios. Si tú tienes ya esta relación con Dios, no se te olvide que tú eres parte de su heredad. Y que verdaderamente Él va a tener como su heredad cuidado contigo. Dice, los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Dios, aquí me llama mucho la atención, dice, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. ¿Se acuerdan de esa parte de ese versículo que dijo Pablo? Que ellos se sentían como pobres, pero enriqueciendo a muchos. ¿Cómo salió? ¿Cómo estaba Israel en Egipto? Israel en Egipto llegó a ser la parte más baja de la sociedad, los esclavos. Y ellos fueron sacados de Egipto en esa situación. Sin embargo, antes de salir, Dios los enriqueció. Dios llevó a que estos esclavos salieran enriquecidos. Dios no es deudor de nadie. Definitivamente Dios no iba a estar a gusto con que los egipcios esclavizaran a su pueblo y lo dejaran tantos años sin recibir el sueldo justo por todos sus servicios que les hicieron, ¿no? Así que Dios se las cobró al final, ¿no? Y despojó al pueblo de sus riquezas para dárselo a su pueblo. Entonces, en el medio de ese desierto, todos estos hombres que acababan de salir de la esclavitud, pues
pareciera como si fueran pobres, pero tenían muchas riquezas, empezando por su Dios. Y ese Dios que había traído todas esas riquezas a ese pueblo que había sido pobre, les llevó a ser tan enriquecidos que hasta ellos pudieron ofrendar para la obra del tabernáculo. Así que es este Dios. Este Dios llama a pobres para poderlos enriquecer, pero especialmente poderlos enriquecer espiritualmente. ¿Cuál es el pobre verdaderamente que puede tomar Dios? No es el pobre de la tierra, ¿verdad? La otra vez creo que comentábamos, o tú comentabas, ¿no? Tú te encuentras muchas personas pobres o muchas personas con escasos recursos con un orgullo hasta los cielos, ¿no? Ajá. Sin embargo, lo que se refiere más que nada son los pobres en espíritu, los que saben que de sí mismos no pueden ofrecer nada, los que reconocen que necesitan un Salvador y un guiador en Dios que los pueda estar salvando en cada momento y guiando en cada momento en sus vidas. Así que, como dice, por tu bondad has provisto al pobre. Y algo muy importante, Dios en su bondad no solamente nos liberó, no solamente liberó a Israel, por ejemplo, para llevarlos a vivir a una tierra que fluía leche y miel, sino también, Dios no solamente liberó esclavos, sino también los enriqueció dándoles una heredad. Hay muchas historias de presos o esclavos que salen, pero se encuentran afuera de pues una vida más miserable, porque no tienen un clavo para vivir, ¿no? Pero aquí Dios no solamente liberó, sino también enriqueció. Así que si tú ya fuiste liberado por Dios, si tú ya fuiste tomado por Dios, no te preocupes, Él se va a encargar de tu vida. Él te va a dar lo necesario para vivir esta nueva vida, te va a enriquecer espiritualmente, pero también te va a dar lo necesario para que tú puedas vivir. Dios no es deudor de nadie. Bien, viene esta parte que es de los versículos 11-14. Fíjense que vamos a empezar a entrar así como en una carretera vienes por un llano, no sé, y a veces hay partes un poquito aburridas que son rectas, pero luego llega la parte montañosa, ¿no? Y entonces vamos a ir entrando a un paisaje montañoso dentro de esta marcha, donde vamos a hablar de varios montes, ¿no? Y muchas veces esto hace que este salmo sea especialmente oscuro. Habla del monte Sinaí, acabamos de hablar, pero va a hablar del monte Salmón, del monte Basán, del monte de Dios. Y bueno, vamos a ver esta primera parte. Carlos, ¿me quieres leer del 11 al 14, por favor? El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y las que quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. El Señor daba palabra, la palabra de Dios. Yo creo que no hay una palabra con tanta exactitud, con tanto poder, sino la palabra de Dios, la indicación del Señor. Nosotros no podemos movernos hasta que Dios dé la palabra. Hemos visto, por ejemplo, en el Antiguo Testamento que se habla de muchas guerras, como aquellos guerreros que eran llevados a la guerra con la palabra de Dios. Por ejemplo, hemos visto para esto, si bien el ejército estaba listo, sin embargo, era necesario que nuestro Señor los guiara para actuar. Entonces podemos ver a un Josué dando, por ejemplo, indicaciones exactas para enfrentar a Jericó, por ejemplo, ¿no?
Pero atrás de Josué estaba Dios diciéndole lo que tenía que decir. Oye, no vas a llegar y atacar, pues, una ciudad impenetrable por sus muros, ¿no? Tienes que hacer varias indicaciones para poder llegar, y en el momento en que grite el pueblo, en ese momento es el momento de entrar y actuar, ¿no? Entonces, ellos tenían que esperar, ¿no? David mismo experimentó esta espera en Dios. Cuando cuando él tenía que atacar una ciudad, y dice, bueno, ¿cuándo me muevo, Señor? ¿Cuándo es el momento propicio de atacar? Cuando escuches el sonido del viento sobre las balsameras, ese es el momento de actuar. Entonces, siempre la palabra de Dios nos va a llevar a actuar, siempre la palabra de Dios va a hacer que todo se mueva, ¿no? Dios, que las cosas se muevan. Ahora, Dios ya ha dado una palabra de autoridad. Nuestro Señor Jesús ya dio la palabra, y en Mateo 28, 19 la tenemos, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esta es una parte muy importante, y es una orden. El Señor ya dio palabra. Fíjate qué curioso, cómo aquí habla acerca de este evangelismo. El Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. De hecho, esto se utiliza también, esta parte se vuelve a utilizar en el Nuevo Testamento, hablando de la predicación de la iglesia. El Señor dio palabra, id pues y haced discípulos entre todas las naciones. Y después, ¿qué hubo? Hubo grandes multitudes de las que llevaban buenas nuevas. Me llama mucho la atención porque aparece aquí el género femenino. Decía, no de los que llevaban buenas nuevas, sino de las que llevaban buenas nuevas, ¿no? Haciendo como una representación de la novia de Cristo, la iglesia. Dice, recordando este llamamiento, dice Romanos 10:15 y Romanos 10:18. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y Romanos 10:18 dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Así que el Señor ha dado palabra. ¿Y qué ha pasado con eso? La voluntad de Dios es que salga un ejército de predicadores a anunciar estas buenas nuevas. Ahora, todos estamos involucrados en este trabajo, de una o de otra manera. Sabemos que es algo importante para el Señor que hagamos. Sin embargo, no solamente es importante el hacerlo, sino también es muy importante el apoyo de los que están en oración. Ahorita les digo. Dios ha llamado a su iglesia a predicar la buena nueva. Sin embargo, el premio o el botín, el premio o la recompensa será para todos, tanto para los que salen a predicar al campo misionero como para los que se están apoyando en oración o en el secreto de sus cámaras. Me da mucho la atención lo que decía David en 1 Samuel 30:24. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Hay historias maravillosas de respuestas de oración de personas que son fieles en oración y que se quedan orando por misioneros, y que cómo los han salvado de peligros inminentes, ¿no? Así que no dejemos de orar. No dejemos de orar por este punto, no dejemos de orar por nuestros misioneros, no dejemos de orar para que también Dios nos abra puertas. Sabemos, no quiero comentar esto de la predicación como algo que dependa de nuestra fuerza, sino es algo que Dios tiene que no solamente poner en nuestro corazón, sino también Él tiene que abrir las puertas y Él tiene que guiarnos a las personas exactas que quiere que escuchen esto, ¿no? Así que no dejemos de hacerlo y dejemos que Dios nos lo ponga en nuestro corazón, ¿no?
Y bien, finalmente vamos a terminar con el versículo 13 y 14. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Qué curioso, ¿qué es todo esto? Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata. Leí en un comentario acerca de este salmo, acerca del testimonio de una mujer que había vivido mucho tiempo, hace algún tiempo, pero había vivido muchos años en el Cairo, Egipto. Y ella veía que las azoteas de las casas estaban llenas de desperdicios, y entre ellos había pedacería de barro, ollas que no servían, entre toda esa basura. Y le llamaba mucho la atención porque en la tarde, cuando el sol dejaba de estar tan intenso, salían de ahí palomas. Las palomas en la tarde en la mañana, en las horas intensas de calor, se refugiaban en esos tiestos. Y al ser el atardecer ya no había tanto calor, ellas iban salían a dormir a sus lugares, y se levantaban muchas palomas, y esas palomas, el sol reflejaba a través de sus alas blancas y pareciera como si fueran unas palomas doradas, ¿no? Y yo no sé, pero probablemente el salmista pudo haber tenido una imagen parecida a través de decir esto, ¿no? Ellos fueron sacados de Egipto, y ellos estaban como entre los desperdicios, vivían como si fueran entre el tiesto. Sin embargo, ellos eran esclavos y su vida en ese lugar, en Egipto, no valía nada. Sin embargo, como esas palomas, Dios liberó a su pueblo y los vistió de oro, los enriqueció, les dio una vida valiosa y digna delante de Él. Nosotros debemos así recordar de dónde Dios nos ha sacado. Hemos comentado al principio de este salmo cómo es muy importante recordar de dónde Dios nos ha sacado. David estaba recordando, se estaba fortaleciendo la nación y diciendo, pero acuérdense que algún día éramos como esas palomas sacadas del tiesto. Acuérdense de dónde nos sacó Dios. Éramos un pueblo esclavo, no teníamos nada, éramos la escoria en ese momento de la sociedad egipcia. Sin embargo, Dios nos sacó y nos sacó a enriquecernos. Y nos enriqueció, nos dio una vida digna. Todo lo que tú y yo tenemos, no lo tenemos por nosotros mismos, sino Dios nos los ha dado. Así que, pues es muy importante tener esto y saber que ya habíamos hablado que la marcha es de Dios, que Dios despliega su poder de una manera impresionante en su creación, pero también por otra parte tiene un cuidado tierno para nosotros. Y ahora el salmista está haciendo un énfasis importante en que somos débiles, somos pobres, nuestro origen es el tiesto, pero Dios nos ha sacado a libertad y nos ha dado una vida valiosa y digna. Así que con esto en pensamiento, pues, ¿cómo no debemos someter y reverenciar nuestra vida delante de Dios? Verdaderamente con estos pensamientos no debemos de dudar en vivir y entregar todo nuestro ser a ese Dios que nos ha salvado, que nos ha liberado y que nos ha enriquecido. Por último viene esta imagen del monte Salmón. Ya empezamos a hablar de los montes. Cuando esparció el Omnipotente los reyes ahí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Y se recuerda esta parte ya final de la peregrinación que tuvo Israel. Una de los últimos sucesos que estuvieron Israel cuando
Moisés los guió, fue aquellas dos grandes derrotas que le propinaron a Sehón, rey de los amorreos, y a Og, rey de Basán. De hecho, vamos a hablar acerca de Basán en los siguientes versículos, ¿no? Pero decía, así como las nieves en el monte Salmón son esparcidas, así Dios ha esparcido, no cualquiera, reyes poderosos. Ajá. Así que decía una persona que había visitado esos lugares que, bueno, el monte Salmón de hecho se puede ver en fotografías, queda al norte de Israel, en la frontera con Líbano, y es un monte que está nevado. Y así como el viento echa la nieve de un lado para otro y parece como la nieve se esparce por todos lados, así Dios iba a esparcir a sus reyes, a los reyes enemigos delante de su pueblo. Bien, pues ya hablando una vez más del poder de Dios y de la debilidad nuestra, podemos ver que todo lo que hagamos y todos los retos que tengamos por delante, es muy importante el depender de Él, el depender de Dios. Bien, pues aquí terminamos esta parte y continuamos lo siguiente la próxima semana, Dios mediante.